Antes de los milagros, antes de las multitudes, antes de que su nombre fuera pronunciado con temor o fe, Jesús vivió una vida que casi nadie cuenta. No hubo aplausos, no hubo seguidores, solo silencio, trabajo y preparación invisible. Esta no es la historia del Cristo glorificado, es la historia del niño, del joven, del hombre que aprendió a amar en lo oculto, antes de cambiar al mundo para siempre. Nazaret no era un lugar importante. No aparecía en los grandes mapas, ni en las historias de poder. Era un pueblo pequeño, olvidado por muchos, pero elegido por Dios. Allí comenzó una vida que cambiaría el destino de la humanidad. No con milagros, no con palabras, sino con silencio. Jesús fue niño, antes de ser maestro, antes de ser sanador, antes de ser crucificado. Fue un niño que aprendía a caminar entre el polvo, a escuchar voces humanas, a convivir con la rutina de lo simple. Nada en su apariencia anunciaba grandeza, pero el cielo lo observaba en cada paso. Mientras otros corrían sin pensar, Jesús miraba, no porque fuera distante, sino porque entendía antes de hablar. Había en él una calma extraña, una profundidad que no se puede explicar con palabras, solo con presencia. María conocía el origen de su hijo, pero no lo trató como alguien fuera de este mundo. Lo alimentó, lo corrigió, lo cuidó. Sabía que Dios tenía un plan, pero también sabía que los tiempos de Dios no se adelantan. Ella guardaba recuerdos, promesas, palabras del cielo, pero las guardaba en silencio. Porque incluso la fe más grande aprende a esperar sin entenderlo todo. José no sabía que estaba formando al Salvador del mundo, solo sabía que estaba formando a un hijo. Le enseñó a trabajar, a obedecer, a terminar lo que se empieza. Dios aprendiendo disciplina, de manos humanas. Jesús no nació sabiendo usar herramientas. Aprendió, falló, volvió a intentar. Porque la obediencia no se aprende con poder, se aprende con humildad. En esos silencios, cuando nadie lo veía, su corazón se formaba. El cielo no estaba lejos, pero el tiempo aún no había llegado. Algunos lo notaban, no por señales sobrenaturales, sino por algo que no sabían explicar. Había niños, y luego estaba él. La Biblia guarda silencio sobre estos años, no porque no fueran importantes, sino porque fueron de preparación. Antes de cambiar al mundo, Jesús aprendía a habitarlo. Había mañanas en las que se adelantaba al día, como si necesitara silencio antes de enfrentar el ruido del mundo. Allí, sin testigos, su espíritu parecía escuchar algo que aún no debía revelar. Miraba la creación con atención. Cada gesto, cada detalle, era una lección viva. Años después diría, mirad las aves del cielo, porque ya las había contemplado. No preguntaba quién merecía ayuda, simplemente ayudaba, porque el amor verdadero no selecciona, responde. El dolor ajeno nunca le fue indiferente. En su mirada no había juicio, había comprensión. Sabía que el rechazo nace del miedo, no del poder. No alzó la voz, no impuso castigo. Su presencia bastó. Así sería siempre, la paz caminando entre el caos. Aprendió que todo tiene medida, que el exceso rompe y la falta debilita. Principios que luego aplicaría al corazón humano. José no sabía todo, pero sabía esto. Ese niño tenía una profundidad que no pertenecía solo a este mundo. La opresión no le era ajena. Escuchaba el clamor del pueblo, pero no respondía con odio. Sabía que la verdadera libertad no nace de la espada. Bajo ese mismo cielo se había prometido la salvación. Las estrellas no eran adorno, eran recordatorio.
El niño crecía, el tiempo avanzaba, y sin que nadie lo notara, la historia se acercaba a su punto de quiebre. Entre el ruido del comercio y el ir y venir de la gente, Jesús observaba más de lo que hablaba. Cada rostro era una historia, cada mirada una carga invisible. Vio la vergüenza en sus manos, el temor en su silencio. Jesús aprendió allí que la pobreza no es solo falta de pan, sino de dignidad. Nunca buscó reconocimiento. El bien hecho en secreto era suficiente, porque el amor auténtico no necesita testigos. Las palabras antiguas resonaban profundas. No eran nuevas para él, eran familiares, como si las hubiera conocido antes de escucharlas. Mientras muchos oían, él comprendía, no solo el texto, sino el corazón detrás de él. Sus preguntas no buscaban exhibirse, buscaban verdad. Y quienes escuchaban sentían algo incómodo, como si fueran confrontados por un niño. No entendían cómo alguien tan joven podía ver tan claro, pero tampoco se atrevían a negarlo. Aprendió temprano que la verdad no siempre es bienvenida, pero nunca dejó de buscarla. Sus ojos se detuvieron más de lo normal, como si entendiera un simbolismo que otros no veían. El sacrificio no era solo ritual. El tiempo seguía avanzando, las señales estaban allí, pero el mundo aún no estaba listo para entenderlas. Los mismos caminos, las mismas casas, las mismas miradas, pero él ya no era el mismo. Algo había madurado en silencio, algo que no se ve, pero se siente. Cada rostro guardaba una historia, dolor no contado, esperanzas cansadas. Jesús no los miraba desde arriba, los miraba desde dentro. Antes de enseñar con palabras, enseñó con acciones. Antes de hablar de amor, lo practicó. La vida oculta fue su escuela. María lo sabía. El tiempo se acercaba. El niño que había protegido ya no podía quedarse. Algunos llamados duelen, incluso cuando vienen de Dios. No hubo discursos, no hubo promesas vacías, solo amor y fe suficiente para soltar. No porque no amara, sino porque entendía. El propósito no permite cadenas, ni siquiera las del afecto. La vida oculta llegaba a su fin. Años de silencio, de espera, de preparación invisible. Nada fue desperdiciado. El mundo aún no lo conocía, no sabían su nombre, no entendían su misión, pero el cielo ya estaba listo. El momento se acercaba. Pronto habría palabras, milagros, oposición y una cruz. Pero todo comenzó aquí, en lo simple, en lo oculto. Antes de cambiar al mundo, Jesús aprendió a vivir en él. Antes de ser escuchado por multitudes, aprendió a escuchar en silencio. Esta fue su vida oculta y fue suficiente para transformar la historia. Antes de cambiar al mundo, Jesús aprendió a vivir en él. Antes de sanar multitudes, aprendió a cargar con el dolor de unos pocos. Antes de hablar con autoridad, aprendió a obedecer en silencio. Nada fue apresurado, nada fue casual. Cada paso, cada espera, cada momento oculto, lo preparó para lo que vendría después. Esta fue la vida que casi nadie vio, y fue suficiente para transformar la historia de la humanidad.